Con mi marido creo que he pensado mucho en el significado de las palabras querer y amar. No ha sido fácil, pero siento que con él le di significado a estas palabras. Y ese día yo estaba en la pega y me escribe, onda, la típica, juntémonos, tenemos que hablar. Sentía que esta vida ya no era mi vida. Mi vida real se había quedado en Estados Unidos y yo estaba viviendo en una vida que ya no era mi realidad. Recuerdo que mi papá me dio dos mensajes tan importantes. Uno que me decía que si tú amas la vida, tienes que aprender a amar la muerte porque son dos hechos que van de la mano. El amor es una de las emociones más complejas e importantes para la existencia humana. Su fuerza transformadora y trascendencia en el tiempo convierte al amor en un fenómeno transversal para todas las culturas y personas que han pasado por este planeta. Dicen que el amor mueve al mundo. Basta con observar con detención la letra de nuestras canciones favoritas, las esculturas y sonetos más famosos, o hasta los actos que hacemos por quienes nos rodean en el día a día. Probablemente todos hemos amado en algún momento. Hemos sido amados y nos hemos pasado el resto de nuestras vidas tratando de replicar esa sensación. Y es que el amor ocupa mucho espacio, porque parece ser una de las necesidades emocionales más básicas. Hoy, tan cerca del Día del Amor, quizás no todos se ven reflejados en estas palabras, pero lo que sí creo es que todos somos dignos de amor, y este puede provenir de distintas fuentes: nuestra familia y amistades, una pareja e incluso, y muy importante, desde nosotros mismos. Mi abuelita tenía una frase que usaba cuando se producía un silencio en una conversación: hablemos del amor, que tanto gusta. Hoy escucharemos relatos sobre eso mismo, porque todos tenemos amores dignos de ser escuchados. Esto es Caleidoscopio. Mi historia se construye de muchas historias que he vivido a lo largo de mi vida. Desde chica fui súper polola, súper enamoradiza hasta el día de hoy. Y también, por qué no decirlo, el tipo de vínculo que solía construir con mis parejas siempre me llevaba a sufrir. Y aquí hay un punto súper importante que quiero mencionar, y es que yo siento que las películas románticas nos han generado un daño gigante. Me encantan, las voy a seguir viendo y voy a seguir llorando con cada una de ellas, pero cuando uno crece y madura un poquito, te das cuenta de que las cosas que muestran en estas películas, aunque pueden pasar, que es muy poco probable, si ocurren, no siempre están bien. En estas películas vemos siempre que todo comienza bacán, luego hay un gran quiebre porque aparece él o la ex, se destapa un secreto familiar que involucra un plan de conquista perverso o cualquier cosa rara, y los protagonistas sufren mucho porque se dan cuenta que se aman, pero que tienen una relación que está quebradísima. Luego, por arte de magia, las cosas se arreglan, se solucionan y ellos vuelven a estar juntos y son felices para siempre. Pero en la vida real, eso no pasa. El amor no es dolor, no es sufrimiento, y no se necesita que dos personas se rompan el corazón para saber que realmente quieren estar el uno con el otro. Debo decir acá, odie a quien me odie, que Carrie y Mr. Big de Sex and the City nunca fueron hechos el uno para el otro. En fin, mis primeros pololeos los viví así, influenciada por esta forma de relacionarse que desde chica vi en las películas. Entonces, cada vez que una de mis relaciones no funcionaba, por razones obvias que hoy día me doy cuenta, pero en ese momento no, yo sufría mucho y luego volvía a intentar que las cosas se arreglaran. Yo quería que a toda costa los personajes de mi relación en la vida real volvieran a funcionar como pasa en las películas. Porque, ¿cómo si en las películas funciona y los protagonistas se quedan juntos? ¿Por qué yo no iba a poder? Pero spoiler, eso casi nunca funciona. A mí por lo menos no me funcionó nunca y solo me enfrasqué en relaciones disfuncionales y algunas medias tóxicas. Todos esos pololeos terminaron desde la rabia y desde la inmadurez. Me acuerdo perfecto que cuando era chica pololeé cerca de 5 años con una persona y tuvimos una relación demasiado tóxica, de muchos quiebres, celos por ambas partes, y él tenía la costumbre de que cada vez que terminábamos se metía con alguien que yo conocía. Yo creo que terminamos unas 15 veces en esos 5 años y siempre terminábamos volviendo, porque obvio que lo íbamos a poder solucionar si en el fondo, abro comillas, nos amábamos. Pero hubo una historia que vino a cambiar toda mi percepción sobre el amor de pareja. Esta historia partió de una forma similar a las anteriores. Acá otro spoiler, el personaje principal de esta historia seguía siendo yo con la misma forma de enfrentar una relación amorosa. Y me acuerdo perfecto que cuando yo lo conocí fue casi como una escena de película.
Me acuerdo que escuché su voz, vi su forma de moverse e interactuar con otras personas y yo dije, este vino me encanta y voy a estar con él, decidida. Lo que hizo diferente esta historia fue que tuve la suerte de encontrarme con una persona demasiado bacán, que desde su bondad, su cariño y su paciencia me enseñó a entender que el amor y una relación se puede ver desde otra perspectiva totalmente diferente, una que yo no conocía. Y que a veces o siempre uno tiene que quedarse cuando las cosas se ponen difíciles y no huir como lo hacía antes. Con paciencia me enseñó a ser más paciente, a encontrar calma y refugio en ese lugar que construimos y que también importante decir que nos costó mucho construir, pero que se logró, porque esa fue una de las cosas más importantes que aprendí a su lado, que las relaciones, ya sea de pareja, con amigos, con la familia, se construyen, ladrillo a ladrillo, tal como dicen que el amor es una plantita que se debe regar, así lo veo, y todo tipo de amor o de relación requiere de compromiso. No es algo que aparezca de la nada y que se forme por obra y gracia del universo, sino que requiere del trabajo y de tomar decisiones también. Es arriesgar un poco, pero cuando hay un buen partner al lado, el riesgo que se corre es menor. Y es un riesgo que uno está dispuesto a asumir. Fueron años de mucho aprendizaje, cariño, risas, bailes en la cocina y también de momentos súper difíciles, de cambios, de duelos. Pero siempre acompañaba a una persona que me contuvo, que me animó y que me quiso en los días hasta que ni yo misma me soportaba. Pasaron los años y tuvimos que tomar una decisión entre los dos, que fue cambiarnos de ciudad, ir a probar suerte lejos de nuestras familias, de nuestros amigos, y eso fue una de las pruebas más grandes que por lo menos desde mi lado tuvimos que pasar, porque lejos de todo lo que habíamos construido y de ese cambio de casi 1000 kilómetros de nuestra casa, lo que pasó fue que nos distanciamos. Y también este cambio hizo que cambiáramos nosotros, que nuestra relación mutara a algo que a mí en ese momento no me estaba llenando. Y fue súper duro porque mi cabeza volvió a pensar como una película romántica. Si yo ya había encontrado a mi príncipe azul, si ya teníamos una relación de muchos años, ¿por qué ahora las cosas no estaban funcionando? Bueno, la cosa es que luego de mucho análisis entendí que durante todos estos años con él había aprendido que el amor no funciona como en las películas y es súper difícil aceptar que en algunas ocasiones cuando todo parece ser como debería ser, a veces simplemente hay que soltar, porque las personas estamos en constante cambio y que la vida, los intereses, los objetivos de vida van cambiando y hay que ser súper valiente, hay que tener coraje, ovarios y huevos para ser leales con uno mismo y también con el otro, para decir que hasta acá podemos seguir juntos y desde acá cada uno tiene que hacer su vida de forma independiente. Y es brígido, porque hoy en día pienso que una de las personas que más amé me enseñó lo que es el amor y eso mismo fue lo que nos hizo terminar. Me di cuenta que luego de muchos años nuestra forma de amor mutó y entendí que también es posible, que el amor se transforma, el amor hacia una persona puede permanecer para siempre, pero desde otra arista y con otro foco. Hoy no somos pareja hace ya un par de años, pero yo hasta el día de hoy sigo queriéndolo inmensamente, ya no desde un plano amoroso, sino desde el simple hecho de que gracias a él yo aprendí demasiado sobre el amor, en todas las esferas que éste puede tocar. Y también a que gracias a personas como él, el mundo es un lugar más bonito. Así que si en algún momento llegas a escuchar esta historia y logras reconocer que esta también es tu historia, gracias por todo. Porque gracias a lo que vivimos, hoy puedo reconocer que el amor no debería ser sufrimiento, no se debería sentir como dependencia, no debería ser tampoco tanta incertidumbre, sino que más certezas, más tranquilidad y calma. Y eso, en todo este tiempo, me ha ayudado a tomar mejores decisiones, creo, y también a saber enfrentar la vida desde el amor, porque las cosas se deben hacer con amor o simplemente mejor no hacerlas. En el año 2017 tuve dos puntos bien dolorosos en mi vida que fue estar terminando una relación y en paralelo tener la noticia del término de tratamiento de cáncer al colon de mi papá. Por un lado, sentía una pena inmensa porque estaba terminando con la persona que hasta ese momento había sido la única persona que había amado. Con él sentí lo que es enamorarse de alguien, por lo tanto no es fácil, no es fácil dejar ir, porque tuve que tomar la decisión yo de terminar, porque ya estábamos con nuestras vidas en distintas direcciones. Lo que yo quería no era lo mismo que quería esa persona, y cuando llega ese momento uno también tiene que pensar en uno y en el bienestar y eso no me estaba haciendo bien. Aparte estaba pasando un mal momento,
Mi papá estuvo 5 años con un tratamiento de cáncer al colon con mucha quimioterapia y obviamente llega un momento cuando ya tienes un cáncer grado 4 en que los tratamientos ya no son efectivos y te dan la noticia de que ya no hay más tratamiento y tiene que comenzar un periodo de tratamientos paliativos para que esta persona no sufra, pero ya no existe nada que te pueda sanar. Mi papá era mi gran compañero, era una persona llena de vitalidad en donde su familia era lo más importante. Por lo tanto, que te llegue la noticia que se acaba un tratamiento, que es la esperanza que teníamos todos, que la persona que tú amas se iba a sanar, pero que ya no están esas esperanzas, es simplemente devastador. Sentía odio, sentía pena, sentía frustración, sentía que la vida se desarmaba. Y ahí es donde hay que decidir qué es importante. A veces hay que saber dónde canalizar la energía. Esto se escucha fácil, pero no lo es. Por esto mismo es que comencé a concentrarme y aprovechar el tiempo con mi papá, tener conversaciones difíciles y también muy lindas. Por ejemplo, hablar de la muerte. Hablar de la muerte puede ser una conversación muy difícil, pero también puede ser bonita y que te entregue otras miradas que no la vemos a diario. Uno de esos aprendizajes es que recuerdo que mi papá me dio 2 mensajes tan importantes. Uno que me decía que si tú amas la vida, tienes que aprender a amar la muerte porque son 2 hechos que van de la mano. Y lo otro que me marcó, y en contexto es porque mi papá era constructor, es que me dijo que en una de estas conversaciones es que su familia había sido el proyecto más importante y más hermoso que había tenido en su vida. Además de todas estas conversaciones, mi papá estaba con mucho sufrimiento y todo el ánimo que tenía comenzó a apagarse, a decaerse, como una velita. Y ver cómo se apaga esa velita es súper doloroso, porque yo quería tener la esperanza de que él se iba a sanar, no ser negativa, pero a la vez también hay que ser realista. Y ese realismo es el que a veces no queremos ver. Y cuando somos realistas para lo otro, a veces somos fríos. Pero no hay frialdad. Al final siempre tú lo único que sientes es amor y querer tener a esa persona. Ahí fue donde empecé a ver el dolor de mi papá. Me di cuenta que estaba siendo egoísta porque solo estaba pensando en los vacíos y en lo bien que él me hacía sentir con su amor, con su compañía. Como les decía, mi papá era mi gran compañero de vida. Entonces, sentir que se aproximaba un día que nadie quería era terrible. Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar en que tú no quieres que esa persona te falte, pero no piensas en su sufrimiento, en lo que está pasando, en el dolor que siente. Y es ahí donde me empecé a dar cuenta que uno tiene que desapegarse o dejar ir, porque también empezó con ese dolor la cuenta regresiva. Mi papá estaba en sus últimos días y ya no había vuelta atrás. Y ahí es donde, al ver su dolor tan inmenso en que él ya no podía vivir, es donde también comenzó un proceso familiar de dejar ir, de decir, ándate a descansar, papá. Ya estuviste en todas con nosotros, así que ya es momento que tú descanses. Ya hiciste todo por esta familia. Ahora nos toca a nosotros seguir. El día del funeral de mi papá estábamos extrañamente súper tranquilos. Y quizás porque tuvimos muchas oportunidades de haber hablado temas pendientes y aprovechado los últimos momentos con él. De alguna manera, eso hace que te sientas más en paz. Quizá hay otros factores, pero bueno, esos son los que se me vienen a la cabeza ahora. Obvio que nadie está feliz. El decir que estamos tranquilos eso no significa que uno tenga una pena inmensa y como dice el dicho, uno aprende a vivir con esa pena. Esa pena jamás se va. Pero en ese funeral no éramos solo nosotros los que teníamos pena. Había mucha gente sufriendo, mucha. Y ahí en una esquina y alguien llorando mucho, a mi ex, a quien hace un año había dejado, a quien hace un año yo en paralelo de todo esto seguía con sentimientos
de mucha pena, mucho odio, mucha frustración, pero al verlo ahí y al acercarme a él y también decirle que mi papá lo había querido mucho el tiempo que pasó por nuestras vidas, ahí me di cuenta de algo muy, muy trascendental para mí. Ahí me hizo mirar todas mis relaciones de otra forma. Cuando lo abracé, sentí paz. Pensé que iba a sentir odio, pero no, me sentí en paz, porque ahí me di cuenta que todo lo que había pasado era porque hice un acto de amor verdadero. Y ese amor verdadero es cuando tú dejas ir. Ahí entendí que siempre que dejas a alguien, ya sea una pareja o un ser querido, debe ser desde el amor y no desde nuestro egoísmo. Egoísmo me refiero a pensar solo en nuestros sentimientos y cómo la otra persona te llena a ti, pero no vemos a la otra persona en cómo puede seguir su vida. En este caso, obviamente, con mi ex, de cómo él podía seguir desarrollándose porque nosotros ya definitivamente ya no daba para estar juntos. Y en el caso de mi papá, también me di cuenta que el sentimiento de dejar ir, del desapego, fue para que él también trascendiera esta vida en paz. Soy una persona bastante estructurada, un poco cuadrada. Me gusta tener todo muy bien planificado. Incluso puedo decir que le tengo un poco de miedo a no tener el control sobre todos los aspectos de mi vida. Además, vengo de una familia bien tradicional, en donde de alguna u otra forma el valor de las personas igual se mide por este éxito en el fondo reconocido socialmente, éxito profesional, académico, y siempre estuvo dentro de mis planes el también cumplir con esas expectativas con las que uno crece. Dentro de esta planificación, en tercer año de la U, planeé un viaje para vivir como experiencias nuevas y aprovechar de mejorar un poco mi nivel de inglés. Y decidí irme de Work and Travel por 3 meses a trabajar en hotelería a Estados Unidos. Me fui a trabajar a un hotel que estaba en la montaña, bien desconectado de la sociedad. Vivíamos en hospedaje que nos daba el hotel en donde trabajábamos, en donde vivían muchos trabajadores, estudiantes de distintos países y también trabajadores que estaban ahí todo el año, que en su mayoría eran puertorriqueños. Y la verdad que se esperaba durante todo el año esta época en la que llegaban los estudiantes un poco a romper la rutina del año y se hacían muchas celebraciones, había mucho ambiente en ese pasaje. Dentro de estas fiestas conocí a Joe. Él era un puertorriqueño de 24 años que se había ido a vivir a Estados Unidos en búsqueda de nuevas oportunidades a los 21 y estaba bien solo, diría yo. Tenía un hermano que vivía cerca de 1 hora y el resto de su familia estaba toda en Puerto Rico. Y él, bueno, era una persona muy tranquila, bastante madura en comparación al resto de las personas que vivían ahí. Y yo diría que se destacaba en su forma de ser por ser muy amable, muy bondadoso, muy bueno. Y a la vez era muy tímido y tranquilo. Era una persona bastante solitaria y la verdad que eso me llamó mucho la atención porque en el último año yo también había estado en un periodo en el que había estado bien inestable emocionalmente, estuve bien sola, pero como que al final del año logré aprender como a vivir conmigo misma y a gustarme estar sola conmigo. Y un poco creo que eso fue una de las cosas con las que congeniamos con Joe y empezamos a conocernos. La verdad que en las fiestas coincidía que nos quedábamos conversando y riéndonos un poco del caos que había en el ambiente festivo y de las tonteras que hacían muchos de los chicos. Y se fue generando cierto interés el uno por el otro. Yo tenía claro a medida que pasaban los días que efectivamente había algo, pero que había que tomar una decisión porque no me gustaba dejar esto como al destino en el fondo de decir que todo fluya,
sino que quería como ya tener claro si es que íbamos a tener algo o no para mi ansiedad y tranquilidad. Y en algún momento estuve con una tarde con unos amigos y yo aún no estaba. No era lo mismo cuando no estaba él. No lo pasaba tan bien. Y ahí me di cuenta que en realidad sí quería estar con él y decidí escribirle para que nos juntáramos. Desde ese día comenzamos a estar juntos. Recuerdo que el día siguiente a él le tocaba trabajar trasladando estudiantes al hotel y yo temprano en la mañana me subí a su van y lo acompañé durante todo su turno. Estuvimos conversando todo el día durante como 8 horas de la vida y conociéndonos. La verdad que esa rutina se fue repitiendo constantemente durante los meses que estuve ahí y simplemente disfrutábamos de estar el uno con el otro. A medida que pasó el tiempo, ya se iba acercando la fecha del retorno y yo estaba con bastante miedo de tener esta conversación en el fondo, que se nos iba acabando el tiempo y teníamos que decidir si íbamos a estar juntos o no. No veía yo muy convencido porque él no había tenido tan buena experiencia antes con una relación a distancia y me daba un poco de susto en el fondo que él no estuviera dispuesto a arriesgarse. Ya después de estar 2 meses con él, yo estaba segura que quería arriesgarme y seguir con nuestra relación porque la verdad que estaba bien enganchada. Recuerdo el día en el que tuve que regresar, tomar el vuelo, él me fue a dejar al aeropuerto y fue uno de los días más tristes de mi vida. Me acuerdo que sentí como que me estuvieran sacando una parte de mi corazón. Fue muy terrible. Porque si bien habíamos acordado que íbamos a intentar seguir juntos, no sabíamos si iba a resultar. Yo no sabía si lo iba a volver a ver alguna vez. Y eso me daba mucha pena. Cuando regresé y llegué al aeropuerto, mi mamá me fue a buscar y recuerdo que todavía ni siquiera llevábamos las maletas en el auto y yo estaba ya como muy angustiada por contarle todo lo que había vivido y cómo me tenía como esta situación. Y le dije, oye mamá, tengo que contarte algo, es que conocí a alguien y estoy pololeando. Y mi mamá me puso una cara terrible, porque sabía que si yo ya le estaba contando eso era porque en el fondo para mí era algo importante. Y para nada estaba dentro de su expectativa que yo estuviera con alguien extranjero, de lejos, que probablemente iba a implicar que yo quería viajar, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que ella quería era que yo fuera a aprender inglés y quizás agregar más experiencia a mi currículum. Así que me puso una cara terrible y me dijo como, no, en verdad no me interesa saber del viaje, como no quiero saber nada. Y tuve que volver a mi vida normal, a la U, a clases, yo con una pena terrible porque echaba mucho de menos a Joe. No podía expresar este sentimiento, esta pena en mi casa porque era tema tabú esta relación. Y por otro lado, sentía que esta vida ya no era mi vida. Mi vida real se había quedado en Estados Unidos y yo estaba viviendo en una vida que ya no era mi realidad. Fue muy difícil y me acuerdo también que dentro de estas conversaciones largas con Joe que teníamos por videollamada 1 hora todos los días, compramos pasajes para que él me viniera a ver en julio. Ya el solo hecho de saber que habían pasajes y que ya había una fecha para volver a vernos calmó completamente mi ansiedad y mi angustia. Y ya de ahí todo empezó a ser más bonito en la relación. Luego las siguientes despedidas fueron mucho menos angustiantes porque yo tenía claro que nos íbamos a volver a ver y él también. A medida que la relación fue avanzando, durante los años siguientes que estuvimos a distancia, había que empezar a tomar ciertas decisiones para seguir juntos. ¿Dónde íbamos a vivir? Si él se venía a Chile, si yo me iba a Estados Unidos, los trámites de visa, qué necesitábamos hacer, cómo lo iba a hacer yo con mis estudios, cuánto me iba a demorar, el magíster. Eran muchas decisiones para alguien que igual era chica y que la verdad como estudiante no tenía las herramientas suficientes como para decir en 3 años más voy a tener quizás la capacidad económica para solventar estas decisiones. Y muchas de estas decisiones no eran reversibles fácilmente. Fue una época como bien compleja en ese sentido y de cuestionarme mucho si lo que estaba haciendo era correcto. Si hace 10 años atrás me hubiesen preguntado cómo era mi hombre perfecto, mi hombre ideal, probablemente hubiese descrito a alguien con características y virtudes completamente distintas a lo que es yo. Mi ideal se hubiese acercado más a algo relacionado con el éxito quizás profesional o lo que el resto considera exitoso.
pero la verdad que la forma de ser de Joe y sus virtudes son mucho mejor que cualquier otra cosa que yo pensara que necesitaba o que quería. Hay veces que creemos que tenemos todo súper planeado, súper armado y un camino a seguir súper claro. Pero la verdad que a veces pasan cosas que cambian completamente tu estructura y te dan vuelta un poco la forma de pensar que uno tenía sobre la vida y sobre las cosas importantes. Un poco eso es lo que me pasó con Joe. La vida que tengo hoy no es tan distinta a la que planeé hace 10 años atrás, pero sin duda el camino fue completamente distinto y creo que fue lejos mucho mejor de cualquier cosa que hubiese planificado. Somos personas muy distintas, si bien no nos necesitamos, nos complementamos de una manera casi mágica. De alguna u otra forma pienso que esto fue un poco parte del destino. Érase una vez, en el año 2012, que entré a mi primer trabajo formal. Yo estaba recién egresada a la universidad. Unos meses después, a finales de ese año, conocí a un chiquillo que, para efectos de este podcast, vamos a llamar Juanito. Nosotros éramos compañeros de trabajo y yo tenía 23 años y él 30. Onda, yo estaba recién egresada, era pendeja, aún estaba viviendo con mis papás y él era todo lo contrario, onda, adulto, independiente, vivía solo, tenía su auto, su departamento, etc. Él nunca quiso formalizar esta relación porque éramos de la misma pega y todo ese rollo. Así que nos veíamos solo fuera de la oficina, pero onda, yo conocía a su familia, él a la mía, los amigos, etc. Y bueno, yo igual estaba enganchada de este gallo, onda, creo que igual lo idolatraba un poco. Él ya tenía más mundo, estaba a cargo de una unidad y yo casi era la practicante del servicio todavía. Al año siguiente, en 2013, en septiembre, este gallo se cambió de pega. Entonces, por un lado, yo igual como que estaba triste porque él se iba a ir de la pega, no lo iba a ver tan seguido, pero también estaba como contenta porque eso significaba que igual como que íbamos a poder ya formalizar esto y, no sé, como la libertad de andar juntos de la mano, ¿cachai? Cuento corto, en esa fecha nos invitaron al cumpleaños de una chica, una amiga en común que teníamos de la pega. Y como que para mí era la primera como salida oficial, como casi formal de la relación. Y ese día yo estaba en la pega y me escribe, onda, la típica, juntémonos, tenemos que hablar. Como todos los que han escuchado esa frase en algún momento de su vida, yo caché al toque para dónde iba esto y casi me moría ahí mismo, onda. O sea, yo nunca me desmayaba en la vida, pero no sentía las piernas, o sea, de verdad pensaba que me iba a desmayar. Cuento corto, nos juntamos ese día, nos juntamos onda en Las Tarrias y no sé, no me acuerdo de qué fue o cómo fue la conversación, la cosa es que él terminó conmigo ese día. Bueno, yo un poco me emborraché y me fui a la casa de una amiga que vivía ahí en Las Tarrias. No me acuerdo bien si seguimos tomando o no, pero la cosa es que ya en la noche mi amiga onda me estaba mandando a dormir y yo así como, buenas, no voy a dormir contigo y tu marido, ¿cachai? En medio de la cama, o sea, no, pero me dice, buena, ¿cómo te vaya a ir? ¿Cachai? Está ahí así, toda la cuestión, y yo no le sugerí, sino que le exigí que llamara a este tipo, a Juanito, y que Juanito se hiciera cargo, ¿cachai? Onda, prácticamente esta era su responsabilidad. Entonces, Juanito me fue a buscar, me llevó a su departamento, me acostó, onda, besito en la frente, y se fue a carretear. Onda, yo me quedé durmiendo y él se fue a este cumpleaños que teníamos y que, bueno, yo no fui. Bueno, al día siguiente despertamos, me fue a dejar a mi casa y nunca más lo vi. La cosa es que tiempo después, no sé, un mes, 2 meses, algo así, me junté con mis mejores amigas porque una de ellas se titulaba. Era la ceremonia de titulación y nos había invitado para que fuéramos a acompañarla a celebrar con ella. Entonces, con mi otra amiga, cuando íbamos en camino a la ceremonia, nos pusimos a conversar. Obviamente me preguntó por Juanito, qué hay sabido de él, qué sé yo. Y yo ya como que estaba en la fase de, loca, no me hablís de él, ya no quiero saber nada más, ¿caché? Pero igual la sufrí. La cuestión es que ya, pues, nos sentábamos en la ceremonia, qué sé yo, y mi amiga que estaba sentada al lado mío, como que mira para atrás, saluda a alguien,
Por su cara caché que no, como que no estaba segura de quién era, pero saludó a alguien. Entonces yo de copuchenta, para cachar quién era, me doy vuelta y sentado atrás mío, justo detrás mío, en un auditorio gigante, estaba sentado Juanito, con un ramo de girasoles, que para todos los efectos hasta ese momento eran mis flores favoritas, y una caja de chocolates. Yo quedé en shock, así como que trágame tierra, sácame de aquí, escúpeme en cualquier otra parte. Y bueno, por su cara también me di cuenta de que él esperaba encontrarse con cualquier persona menos conmigo. La cara se le desfiguró. Es que el loco no pudo articular palabra y yo solamente atiné a decirle qué bonitos girasoles. Me di vuelta y me senté, no podía seguir ahí. Estaba a punto de ponerme a vomitar. Necesitaba aire porque la guata a mí me afecta mal. Y me paré y salí. Salí del auditorio, respiré, tomé aire y esta weá no me puede estar pasando. Y bueno, volví a entrar, por supuesto. Terminó la ceremonia y había un cóctel. La cosa es que, bueno, nosotros estábamos en un lado con mi amiga, con su familia, qué sé yo, todos comentando esta situación porque a quién le pasa, ¿cachai? Y él estaba en el otro lado con una chica y su familia y bueno, ellos estuvieron un rato más ahí y se fueron. Tiempo después me enteré de que esta chica la conocí el día que terminamos, en el carrete el que fue solo mientras yo dormía en su cama y que finalmente sería su polola, su esposa y la madre de sus hijos. Así que, en otras palabras, es la historia de cómo ellos fueron felices sin mí. Hola, mi nombre es Susi y esta es la historia de cómo conocí a mi marido. Todo comenzó el verano del año 83, cuando una familia nueva llegó a vivir acá cerca de nuestra casa en Angostura, por una temporada, y en la que al papá de la familia se le ocurrió sembrar arvejas. Esta familia tenía 3 hijos y desde un principio me llamó mucho la atención el hijo mayor, por su manera de ser. Era como un viejo chico. Yo tenía 21 años y era una joven muy apegada al campo. Me gustaba andar a caballo, bañarme en el río, jugar a la pelota. Era bien campesina para mis cosas. No andaba buscando comprometerme con nada, porque pronto tenía que irme a Talca. Pasado el tiempo comenzamos a compartir con los nuevos vecinos, y aunque yo odio jugar cartas, nos pasábamos tardes enteras jugando cartas. Diferentes juegos, escoba, brisca, carioca, en fin. Después nos tomábamos un café y nos comíamos unas ricas tostadas. Pero nunca solos, siempre en la casa o en el patio con mi familia y con sus hermanos menores. Empezamos a conversar mucho, de mil cosas. Él me contaba cosas de su familia, del trabajo, de independizarse. Fue como un momento de catarsis para él y se apegó mucho a mi familia, como que encontró un nuevo hogar. Fue un poco difícil porque se dieron algunos roces entre sus papás y los míos. Creo que esto nos hizo mucho más cercanos desde un principio. Él siempre fue muy caballero y muy atento. Uy, me regalaba pergaminos, tarjetas, cuadros de vilas. Uf, ahí se me cayó el carnet un poquito. Y los cuadros con esas frases tan lindas como esa que dice que el amor no es mirarse uno al otro, sino que mirar juntos hacia la misma dirección. Si bien yo sentía cosas por él, también era desconfiado, en el buen sentido de la palabra, porque no me gustaba sufrir y sabía que él podía volver a Santiago y yo podía quedar hecha bolsa. Y yo nunca he sido masoquista para mis cosas. Pero de todas formas empecé a ser más cariñosa con él y a demostrarle más amor. Pero me costó porque era como bien chúcara. Él viajaba y tenía muchos problemas para venir a verme. Así que eso me fue cambiando con el tiempo. Así que yo vi y lo hice sentir a él que ya me estaba haciendo el loco. Empecé a extrañarlo cuando no estaba y me dedicaba a canciones que parecía que las buscaba con lupa. El día que me di cuenta de que él era con quien quería estar para siempre, fue cuando viajó a Talca para verme y dije, aquí es, él es. Sentí una cosa tan especial, pensando que una persona extraña, entre comillas, podría hacer un sacrificio tan grande por mí. ¿Cómo una persona tiene una capacidad de
querer tanto, de un amor tan profundo. De eso han pasado ya más de 40 años y seguimos juntos. Tenemos 2 hijos, 2 nietas y un nieto, y en estos 40 años he aprendido y le hemos inculcado a nuestros hijos que disfruten las cosas sencillas del día a día y que solo sean felices, que vean lo bueno de la vida, porque siempre yo he pensado que hay cosas más buenas que malas. Y creo que eso nos ayudó mucho, el hecho de vivir acá en el campo y estar alejado de la ciudad, digamos. Con mi marido creo que he pensado mucho en el significado de las palabras querer y amar. No ha sido fácil, pero siento que con él le di significado a estas palabras. Yo pensaba que el amor con el tiempo se acababa o que se agotaba un poco, pero en nuestro caso no ha sido así. Siempre le digo, estáis frito, porque cada día te quiero más. El amor es una de las emociones más inherentes al ser humano, y si bien podemos reconocerlo en actos como el cuidado que nos dan nuestros padres, llevar el desayuno a la cama a alguien que queremos, o escuchar con atención a las personas que son importantes para nosotros, no sé si tengo una definición exacta de lo que es el amor. Sé que nos impulsa a actuar con generosidad, a buscar el bienestar de quienes nos rodean y a fortalecer los lazos que nos unen. Nos motiva a superar dificultades, nos llena de esperanza y nos da fuerza incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, siendo una emoción tan importante, también tiene sus contrastes. El amor es aceptar que todo llega a su fin, enseñándonos a dejar ir. El amor duele cuando no lo tenemos o lo creíamos nuestro, pero no está donde creíamos. A veces hay cosas que se disfrazan de amor cuando no lo son, y debemos enfrentarnos a las posibilidades de que se nos rompa el corazón. ¿Qué es el amor? A veces creo que las palabras se quedan cortas para definir una emoción tan fundamental, pues pienso que el amor es uno de los motores para la vida humana. Amar nos transforma, nos enriquece y nos recuerda que, en el fondo, lo más importante es la conexión que creamos con los demás y con nosotros mismos. Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda compartirlo para así poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y de esa manera descubrir nuevas historias. Nos escuchamos la próxima semana. El guión de este capítulo fue hecho por Isabela Norese y Catalina Campana. La dirección de sonido es de Diego Santamaría. La dirección audiovisual es de Mauricio Loyola. La música es de Diego Santamaría y Sebastián Pinto. Las redes sociales las lleva Catalina Campana. Los relatos fueron hechos por personas como tú o como yo. Encuéntranos en Instagram como @podcastcaleidoscopio. Envíanos tu relato al +569 5516 7052. Esto fue Caleidoscopio.